Hola, mi nombre es Javier André Murillo Chávez, soy docente de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad quería compartir con ustedes algunas ideas en torno al derecho de consumo, o también conocido derecho de protección al consumidor, en torno a lo que es un clásico de los dibujos animados. Me refiero al coyote y al correcaminos. Bueno, entonces la pregunta central que nos trae este video es: ¿no es el coyote el mejor cliente para un abogado o una abogada especialista en derecho de consumo? Para contestar esa pregunta, vamos a explorar primero, muy brevemente, en qué consiste esta disciplina, ¿no? Y en un segundo plano, vamos a ver también cómo es que se resuelven estos casos. Precisamente vamos a poder observar en qué casos se protege efectivamente a un consumidor y en qué casos no se debe proteger a un consumidor. Entonces, puede que la respuesta a la pregunta no sea tan obvia. El derecho a consumo surge a finales del siglo XX, con la categorización del ser humano como consumidor, es decir, el reconocimiento del ser humano como un agente económico en el mercado que participa efectuando transacciones para satisfacer sus intereses de acuerdo a sus necesidades. En este sentido, el derecho afronta un reto. Figuras típicas del derecho civil se ven traspasadas por la realidad: la contratación masiva, el uso de métodos agresivos comerciales, la publicidad comercial, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿no?, surge la especialización y también una forma de resolver los conflictos que surgían en el mercado, que involucraban al ser humano como consumidor de manera más rápida y eficiente. En este sentido, el derecho de consumo surge como una respuesta a un fenómeno que logra plasmarse en la realidad tanto internacionalmente como en nuestro país. Ahora bien, nuestra Constitución de 1993 reconoce en el artículo 65 la defensa de los intereses de consumidores y usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro Tribunal Constitucional ya indicó que dicho precepto, que forma parte de la Constitución Económica, involucra un derrotero jurídico binario. Esto quiere decir que nos encontramos frente a un principio rector de actuación del Estado, así como también frente a un derecho subjetivo de la persona, el cual podría ser digno de tutela. Ahora bien, justamente la diferencia entre la denominación clásica, ¿no?, denominado derecho de protección al consumidor, y la que yo utilizo y se utiliza comúnmente en el extranjero como derecho de consumo, tiende a ser necesariamente un reto que debemos entender. El hecho de que no se proteja al consumidor específicamente en un caso concreto, eso no quiere decir que estamos desatendiendo el mandato del principio rector del artículo 65 de la Constitución, ni tampoco que estamos infringiendo las normas del Código de Consumo, la Ley 29571, que efectivamente regula y desarrolla todo el contenido de este mandato constitucional. Como vamos a ver, el coyote es un gran ejemplo de esto que estamos señalando. Antes de poder conversar acerca de las reglas de responsabilidad en el sistema de derecho de consumo en nuestro país, lo cual nos ayuda a responder si debemos proteger o no debemos proteger a un consumidor en un caso concreto, que también nos deriva en la respuesta acerca del coyote, ¿no?,
tenemos que hablar de las normas que abren las puertas de este sistema. ¿Por qué? Porque el ámbito de aplicación va a ser el criterio que nos va a permitir seleccionar qué conflictos pueden resolverse con el código y qué conflictos no pueden resolverse con el código. En este caso, nos referimos al ámbito de aplicación de la norma, de la ley 29571. Esta norma tiene tres ámbitos de aplicación, ¿no? El ámbito de aplicación geográfico, el ámbito de aplicación subjetivo y el ámbito de aplicación objetivo. Curiosamente, el ámbito de aplicación objetivo y el subjetivo están muy entrelazados. ¿Por qué? Porque ante la pregunta ¿en qué casos aplicamos el código?, la respuesta es cuando exista una relación de consumo o cuando un consumidor, parámetro subjetivo, esté expuesto a una relación de consumo. Entonces, este concepto de relación de consumo es muy interesante porque define la relación que existe entre un proveedor, otro término del ámbito de aplicación subjetivo, con un consumidor. Un consumidor podría ser en este caso, como vamos a ver, el coyote, ¿no? ¿El coyote en qué sentido? Para esto vamos a definir también qué es proveedor. El proveedor, en el caso del dibujo del coyote, es la empresa Acme, ¿no? Entonces, tenemos por un lado al coyote que representa al consumidor, esta persona que quiere satisfacer un interés a través de una transacción. ¿Cuál es el interés del coyote? Capturar al correcaminos. ¿Cómo quiere lograrlo el coyote? A través de trampas, artilugios y planes. Entonces, como el coyote no es fabricante, no crea los productos en sí, sino que tiene que proveerse de insumos, al menos los insumos primarios para generar sus planes, se contacta con una empresa, en este caso la empresa Acme, que le vende los productos marca Acme. Dígase yunques, jet skis, cohetes, trampas, rieles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué define que exista una relación de consumo? Que a un lado tenemos a un consumidor y al otro lado un proveedor. Pero falta un elemento más, que se llama la asimetría informativa. Cuando existe asimetría informativa, tenemos en conjunto con los anteriores dos conceptos una relación de consumo. ¿Qué es la asimetría informativa? La información mejor y mayor que tiene un proveedor frente a un consumidor. En este caso es claro, el coyote no tiene usualmente la información que tiene de los productos Acme, la compañía Acme. La compañía Acme está habitualmente dedicada a la producción, fabricación y manufactura de estos productos. En cambio, el coyote es un simple usuario que quiere utilizarlo con una necesidad o interés particular, que es capturar al correcaminos. Entonces, tenemos, como se puede observar, por un lado al consumidor el coyote y por otro lado a la marca Acme, ¿no? A la empresa Acme, que sería el proveedor. Ahí tenemos una relación de consumo. Entonces, la pregunta, ¿podemos utilizar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 29571, para el caso del coyote? Efectivamente. Ahora, otra pregunta distinta será, efectivamente, si se debe sancionar a la empresa Acme por los artilugios que utiliza el coyote y que usualmente no le funcionan. Pero veremos que no necesariamente es culpable o tiene responsabilidad, para hablar con términos apropiados en materia administrativa, la empresa Acme. Para comenzar a hablar de las reglas de responsabilidad en materia de derecho de consumo, tenemos que indicar que el ordenamiento jurídico peruano armoniza muy bien el proceso de responsabilidad civil con el procedimiento administrativo sancionador, ambos regulados en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. De esta manera, el artículo 100 señala que un proveedor será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a un consumidor. Esto se determinará en sede jurisdiccional, determinando el daño, la relación de causalidad, el hecho generador, la cuantificación del daño y el criterio de imputación, con reglas del proceso civil. Por otro lado, también, y la materia principal regulada en el Código, es la responsabilidad administrativa derivada de un procedimiento administrativo sancionador.
Esta responsabilidad en el artículo 104 del código señala que el proveedor va a ser objetivamente responsable por una infracción que se genere al código. Es decir, en el procedimiento administrativo sancionador únicamente se debe comprobar que exista los hechos, ¿no? que hayan pasado los hechos que configuran una infracción y automáticamente se genera la responsabilidad. En este sentido, el mismo artículo 104 señala que únicamente se va a poder exonerar de responsabilidad al proveedor cuando exista una causa objetiva, justificada y no previsible que genere una circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor, el hecho determinante de un tercero, ¿no? Para que hayan ocurrido esos hechos, o, y esto es lo más importante, la imprudencia del propio consumidor. En el caso del coyote, ¿no? Vamos a observar a continuación una serie de artilugios que utiliza de la empresa ACME, que ha solicitado, entonces, por lo tanto, está dentro de una relación de consumo, en los cuales vamos a poder observar que la propia imprudencia del coyote es la que determina la falla, el daño o la propia posible infracción al código. Entonces, por lo tanto, no en todos los casos va a responder la empresa ACME. Pero ojo, no se dejen engañar. El hecho de que la gran mayoría de situaciones que haya generado el coyote tengan mucho de la imprudencia del propio consumidor no quita de que efectivamente en algunos casos sí nos encontremos ante infracciones al Código de Consumo por parte de la empresa ACME con los artilugios, productos que ha adquirido nuestro amigo el coyote. En este primer caso, por ejemplo, la grasa ACME funciona muy bien, cumple con la garantía implícita. Es más, se puede señalar que hay una garantía explícita porque señala que el deslizamiento está garantizado. Como podemos ver, el coyote se desliza. Entonces, en realidad se trataría de la imprudencia del propio coyote que no utiliza las medidas necesarias para protegerse respecto a accidentes que pueda generarse con la grasa ACME. Sin embargo, el producto funciona. Por tanto, una denuncia por parte del coyote en este caso sería declarada infundada. En este segundo caso tenemos el tónico de velocidad y las vitaminas para piernas, que hacen que el coyote vaya muy rápido. También estamos ante un supuesto 1 de imprudencia en el uso, porque el coyote no tiene control de esa velocidad normalmente y no ha entrenado lo suficiente como para poder utilizar estos dos productos que efectivamente funcionan. Además, también tenemos una mezcla con la actuación determinante de un tercero, que sería en este caso el correcaminos, que le pone una traba, le pone una pata para que efectivamente el coyote salga disparado y se accidente, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este caso también estamos ante una denuncia que debería ser declarada infundada. En este tercer caso parece recontra obvio, ¿no? El coyote comete una imprudencia terrible porque la roca deshidratada no debe colocarse encima de uno esperando a que sea grande y le caiga y aplaste generándole un accidente. Por tanto, la imprudencia del propio consumidor es recontra obvia. Una denuncia de parte del coyote en este caso debería ser declarada infundada.
En este cuarto ejemplo tenemos las semillas para ave y los perdigones de metal. Como podemos observar, las semillas funcionan, el correcaminos, que es un ave, está comiéndolas. Los perdigones de metal funcionan, pues el imán está cediendo y reaccionando a los perdigones de metal. Sin embargo, vemos nuevamente la imprudencia en el uso, porque el coyote está colocando una granada, obviamente sin seguro, sin asegurar bien el mecanismo que pega al imán y la granada. Entonces, por lo tanto, nos encontramos ante una denuncia que, de ser presentada por el coyote, va a ser declarada infundada. En este quinto caso tenemos el disfraz de murciélago marca Acme. Como podemos ver, la garantía implícita se cumple completamente porque el coyote logra volar con el traje de murciélago. Sin embargo, nuevamente vemos la falta de práctica y que la falta de práctica genera el accidente que choque contra la roca. Entonces, nuevamente el coyote ha sido un consumidor imprudente. Por tanto, una denuncia presentada ante el INDECOPI por el mal funcionamiento del disfraz de murciélago marca Acme por parte del coyote, esta denuncia sería simplemente declarada infundada. Nuevamente, en este sexto producto, las botas saltarinas, tenemos que la falta de control por parte del coyote es la que genera el accidente, ¿no? Aparte de la casualidad de que caiga encima la roca y demás, ¿no? Sin embargo, el producto funciona. Efectivamente, las botas sirven para saltar, solamente que la imprudencia del consumidor hace que se efectúe un mal uso y generen accidentes, daños y demás, ¿no? En todo caso, una denuncia presentada por el coyote, en este caso por las botas saltarinas, sería declarada infundada. Este séptimo caso es idéntico, ¿no? Tenemos el yunque y la banda elástica. El coyote, haciendo uso del yunque y la banda elástica de una manera que no se utilizan normalmente estos productos, comete una imprudencia porque se cuelga de una rama que no va a soportar el peso del yunque y termina accidentándose. Nuevamente estamos ante un acto del consumidor que es imprudente. En todo caso, una denuncia presentada por el coyote en este sentido ante el INDECOPI será declarada infundada. Este es el octavo y último caso que vamos a ver en el que el coyote tiene imprudencia en el uso del producto. Se trata del caso del kit Tornado Hazlo Tú Mismo. En este caso, ¿no? El coyote tiene el producto y aplica el agua de manera imprudente, tal es así que el tornado empieza a capturarlo y le genera un accidente tremendo, ¿no? Tenemos que recalcar que, como en los otros casos, el tornado funciona, se hizo un tornado y eso es lo que te ofrece la empresa Acme. Por tanto, una denuncia presentada por el coyote ante el INDECOPI contra la empresa Acme, en este caso, no prosperaría, sería declarada infundada. Este noveno caso es distinto, ¿no?
queda clarísimo que se cumple con el deber de idoneidad, porque efectivamente las píldoras funcionan. Si bien no funcionan en correcaminos, sí funcionan en otros animales, como por ejemplo el coyote, que ingiere varias pastillas de manera imprudente y le hacen efecto. Sin embargo, ¿no? Al momento en que termina de tomar las pastillas, se da cuenta de que hay una inscripción en el envase que tiene de las píldoras. Y es ahí donde entra la duda. ¿Se cumple con el deber de información? ¿Sí o no? En nuestro código, ¿no? De consumo tenemos una norma que señala para el tema de los formularios contractuales que no se puede colocar estas letras pequeñas, ¿no? De un determinado tamaño, ¿no? Ahora bien, esto es para formularios contractuales. Acá ni siquiera estamos frente a publicidad, estamos frente a rotulado del envase. Entonces, esa parte del rotulado, que señala las advertencias, restricciones, etcétera, en nuestro código dice que tiene que verse de manera visible y legible. Entraremos en duda si efectivamente esto es visible o no. Aparentemente sí, tampoco es que exista una norma que tenga que señalar una determinada proporción de la letra respecto al envase completo, etcétera, salvo que sea una norma de rotulado sectorial. Sin embargo, ¿no? Creemos que en este caso el consumidor, que es el coyote, debió haber leído para tener en consideración lo que podía o no podía pasar. Claramente se observa en el envase la restricción que está señalada respecto a los correcaminos. Por tanto, entonces, si el coyote quisiera denunciar una situación infractora al código, desde mi punto de vista sería declarada infundada. Este caso del trineo de perros también es medio complicado. Lo que sucede es que se solicita, ¿no? un trineo y 12 perros para poder perseguir al correcaminos. En la boleta, ¿no? efectivamente se señala que se garantiza que el trineo es para perseguir correcaminos. A ver, en un primer momento el coyote abre y abre con un hueso para sacar a los perros de la caja en la cual le vino el trineo. Sin embargo, ¿no? es atrapado dentro de la caja, es agredido por los perros y finalmente sale, ¿no? El tema es, ¿podemos saber si funciona o no el trineo? Porque hay una garantía expresa. El producto está garantizado en el sentido de que efectivamente sirve para perseguir correcaminos, pero no hemos podido observar si se cumple o no se cumple porque la imprudencia del consumidor al momento de abrir el trineo y tratar a los perritos que estaban dentro, efectivamente generan que no hemos podido comprobar si se cumple o no. Entonces, en este caso, ante una denuncia que hiciera el coyote por que el trineo de perros no funciona bien, no podríamos determinar que existe una infracción. Más bien, existe la imprudencia del propio coyote al no haber operado bien este trineo de perros. Por tanto, creo yo que la denuncia debería ser declarada infundada. Bueno, con este caso 11 sí empezamos los casos en los cuales el consumidor coyote debería ser protegido desde mi punto de vista. Tenemos el trineo, ¿no? Que es propulsado por un jet y las rieles. Sucede que las rieles vienen en cantidades industriales, como han podido ver en la boleta, y efectivamente significa que se puede armar por diversos caminos, incluso vienen con estacas y otros instrumentos para poder colgarlo justo en pendientes, terreno elevado, etcétera, etcétera. Entonces, nada obsta a decir que el coyote armó bien el producto,
porque efectivamente utilizó las piezas que tenían, se estudió, como se puede observar. Sin embargo, cuando el trineo sale en las rieles que están hechas supuestamente para el propio trineo, en lugar de subir y seguir la riel, sale despedido hacia abajo, rompiéndose esas rieles que, o una de dos, o el trineo no estaba hecho para esas rieles, o las rieles estaban tan defectuosas que no soportaron el trineo. Entonces, por lo tanto, se ha infringido la garantía implícita, porque efectivamente el trineo tenía que ir a través de las rieles. Por tanto, aquí sí existe una infracción al deber de idoneidad y por tanto una denuncia de Coyote frente a la corporación ACME debería ser declarada fundada. Una vez más, el caso 2 se trata de un kit de trineo y rieles. Parece que este es el producto ACME más defectuoso que tienen, porque en realidad, nuevamente, el Coyote aquí sí tendría la razón. Sucede que al colocar el trineo en las rieles, que nuevamente tienen una cantidad industrial solicitada, como se ve en la boleta, el trineo, en lugar de ir por las rieles, ¿no?, va volando hacia el espacio. Entonces, la finalidad del trineo es que vaya con las rieles, por eso es que se vende junto. Entonces, ¿no?, el trineo, al despedirse, ¿no?, hacia la estratosfera y el espacio exterior, no cumple la finalidad específica de este producto y por tanto se vulnera la garantía implícita. Efectivamente, el Coyote jamás pensaría que en lugar de ir por la riel va a terminar yendo al espacio exterior. Por tanto, ante una denuncia que pueda plantear el Coyote frente a la corporación ACME ante el Indecopi, la denuncia tendría que ser declarada desde nuestro punto de vista, en este caso, también como fundada. Este caso 13 es un prototipo de los casos en los cuales sí se tiene que proteger al consumidor, en este caso al Coyote, porque esta armadura, platea, como queramos decirlo, tenía una garantía explícita, es decir, triple fuerza de resistencia. Entonces, al tener triple fuerza de resistencia, uno normalmente consideraría que es algo muy fuerte, muy duro y 3 veces más de lo normal. Al margen de que es un dibujo animado y que efectivamente es imposible físicamente lo que ha sucedido en el dibujo, esto no cumple con la garantía explícita. Es más, no cumple tampoco con una garantía implícita de una placa de armadura que efectivamente se utiliza para frenar algún tipo de materia, ya sea líquido, sólido, etc., ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, hay doble infracción al deber de idoneidad y no hay excusa que valga, porque el producto ACME se utilizó para lo que normalmente se utilizaría, para retener algo, pero como no funciona, estamos frente a un caso de un producto defectuoso, un producto que no es idóneo y que genera una infracción al Código de Consumo. Por tanto, si el Indecopi tuviera un caso presentado, una denuncia presentada por el Coyote en contra de la empresa ACME por este producto y con esta evidencia, quedaría claro que la denuncia tiene que ser declarada fundada. Este caso 14 también es otro caso en donde el consumidor Coyote ha sido víctima de una infracción al Código de Consumo, ¿no? En este caso una garantía implícita, ¿no?
Esta máquina, que efectivamente crea una capa de hielo alrededor de una superficie, ¿no? Que puede ser incluso una persona, como hemos podido ver, tiene el problema de que se activa sola, ¿no? El coyote lleva la máquina, está viendo el camino y la máquina se activa sola. No podemos calificar de imprudencia que se haya colocado debajo justo de la máquina, sino que un consumidor no esperaría en ningún caso que se active sola una máquina. Este es un producto completamente defectuoso que por el cual se puede reclamar ante el INDECOPI, ¿no? Entonces, una denuncia presentada por el coyote frente a este caso específico de la máquina que hace hielo por su activación automática sin ningún comando de parte del consumidor, efectivamente tendría que ser una denuncia que se va a declarar fundada. Bueno, este caso 15 es bastante complejo. Vamos a explicar por qué. Se trata de una serie de productos Acme, ¿no? Un yunque, un barril, un ventilador y un globo aerostático. En este caso, con lo que podemos observar, no podemos determinar la responsabilidad. ¿Por qué? Sucede que pueden darse dos escenarios. El primero es que el globo aerostático tenga un defecto y efectivamente al momento de atar las ataduras no aguanten y efectivamente la presión haga que el globo se desinfle y ocurre el accidente. En este caso estaríamos ante un producto defectuoso en el cual existe una infracción al deber de idoneidad en calidad de garantía implícita, porque un globo aerostático no debería normalmente generar ese tipo de reacción. Ahora, por otro lado, también puede ser que el coyote como consumidor no haya atado bien las ataduras de este globo de acuerdo a las instrucciones que seguro venían en el producto y se haya generado un supuesto de imprudencia del propio consumidor. Estemos frente a uno u otro supuesto, esto se va a dilucidar en un procedimiento respecto a la materia probatoria que presente cada una de las partes. Ahora, esto es lo que tendríamos como resultado. Si se trata de un defecto del balón en el cual no tenga nada que ver el consumidor, la denuncia que se presente tendría que ser declarada fundada. No obstante, ¿no? Si nos encontramos frente a un defecto generado por el propio consumidor al momento de atar, estaríamos ante una denuncia que tiene que ser declarada infundada. Este caso nos da y nos muestra la variedad de opciones que tiene, de entre fundada e infundada, y además una adicional que no hemos tratado en ningún caso porque no ha sucedido, es el caso de la improcedencia de la denuncia, cuando en realidad no debería haberse accedido al sistema por faltar alguno de los requisitos para acceder. Entonces, vemos que existen varias posibilidades que nos da pie justamente a terminar con una reflexión final de este video. Para finalizar con la reflexión, debemos responder la pregunta central. ¿Es el coyote un buen cliente para un abogado o una abogada especialista en derecho de consumo? La respuesta es negativa. El coyote como consumidor es uno de los pésimos clientes, es decir, es recontra imprudente con los productos que adquiere de la marca Acme, de la empresa Acme, ¿no? Como hemos podido observar, la mayoría de denuncias son declaradas infundadas, ¿no? Hipotéticamente, puesto que la imprudencia configura una de las causales de exoneración de responsabilidad previstas en el artículo 104 del Código de Consumo peruano. Ahora bien, esto también me lleva a indicar por qué es que utilizo la denominación derecho de consumo y no derecho de protección al consumidor, como se hace clásicamente.
Si bien existe este mandato constitucional de protección y defensa de los intereses de consumidores y usuarios, esto no quiere decir que el único resultado posible frente a un procedimiento administrativo sancionador o un proceso judicial de responsabilidad civil en materia de consumo sea que se declare fundada la demanda o que se declare fundada la denuncia, ¿no? En este caso, como hemos visto, ¿no?, existirán varias posibilidades. Y esto no quiere decir que se infrinja ese mandato constitucional. En principio, si se protege al consumidor porque efectivamente ha habido una infracción a algún deber previsto, algún derecho previsto en el Código de Consumo, tendremos que la denuncia será declarada fundada. Sin embargo, también es posible que se configure un supuesto de improcedencia, siempre y cuando no exista una apertura a utilizar este sistema, ¿no?, en la situación que se está analizando, que no se cumplan con los requisitos del ámbito de aplicación, que no estemos frente a un proveedor, que no estemos frente a un consumidor y otros supuestos de improcedencia que pueden presentarse. Pero también tenemos la posibilidad de que el proveedor sea exonerado de responsabilidad y tengamos que la denuncia sea declarada infundada. Esto ya lo hemos visto sucede, ¿no?, cuando hay un supuesto que rompa el nexo causal por caso fortuito, fuerza mayor, imprudencia del propio consumidor o hecho determinante de tercero. Entonces, al tener todas estas opciones, es preferible utilizar la denominación derecho de consumo a derecho de protección al consumidor, pues esta no es la única opción que tiene el sistema. Ahora, para terminar, el coyote siempre persigue al correcaminos. Aparentemente utiliza como proveedor, único proveedor en realidad, a la empresa ACME, ¿no? La empresa ACME, como hemos visto, suele ser exonerada de responsabilidad porque existe imprudencia del propio coyote consumidor. Pero también puede configurarse un supuesto de fuerza mayor, como el que tenemos cuando se rompen las leyes de la física. Y bueno, en esos casos no hay nada que hacer. Hasta incluso parecería que el correcaminos sería accionista o dueño de la empresa ACME. Espero les haya gustado mucho el video y eso es todo, amigos. Hasta una próxima oportunidad.